Eh, Espero que se escuchen bien. Cualquier cosa me lo dicen en los comentarios. Bueno, estamos acá en otra sesión de Twitch de Varegos. Hoy vamos a estar presentando la herramienta de Bau. Este, ¿Cómo te llamas? sí, nos presento. Mi nombre es Ezequiel Delgado, soy líder del área de Bau y BPM de Varegos. Buenas tardes, mi nombre es Yanis y estoy en el equipo de desarrollo BPM. Bien, bueno, la idea de hoy es mostrar un poco lo que trabajamos en el día a día, acá en nuestra área, y bueno, y tratar de pasarles un poco ese conocimiento y también lo que nos gusta hacer a nosotros. El día a día. Ujú. Bien, bueno, guardamos un ratito a ver si suma alguien o ya ¿Cuánta arrancamos. gente tenemos? Ocho. Bien, Bien. bueno. Acá vamos arrancando. Dale. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentar una breve diapositiva con un poco del contenido para arrancar de lo que vamos a estar viendo. Bien, ahí se ven. Perfecto. Bueno, arranco con una frase conocida. De vez en cuando, una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierten en una innovación. Eso tiene que ver un poco con lo que vamos a estar trabajando hoy, porque la idea de lo que vamos a estar viendo hoy es lo que se conoce como el paradigma de BPM, que agarra una empresa que hoy por hoy está trabajando y que puede estar trabajando desde hace mucho tiempo, pero con un proceso un poco desordenado quizás. Un poquito. Sí, y el paradigma de BPM viene a traer un poco de orden y a transformar esa empresa en una ideología de procesos. ¿A qué me refiero un poco? Bueno, tenemos lo que se conoce BPM como, gracias, BPM como práctica y BPAU como herramienta. BPM es lo que se conoce en inglés como Business Process Management, que vendría a ser procesos de negocio, sistema de procesos de negocio o manejo de procesos de negocio, que viene a ser una forma nueva, por así decirlo, que no tan nueva quizás, de trabajar en una empresa. Para explicar un poco lo que es, vamos a desglosar la palabra. Que primero vamos a ver qué es un proceso. Un proceso es una serie de pasos, por así decirlo, para llegar a un fin determinado. Y vamos a entender qué es negocio. Negocio es una forma de intercambiar un servicio para obtener un beneficio a cambio. Juntando eso tenemos lo que es un proceso de negocio, que es una serie de pasos que vamos a seguir para conseguir nuestro objetivo, para llevar adelante nuestro negocio. Entonces, vamos a poner de ejemplo, que es el ejemplo que vamos a estar usando hoy para mostrarles, una empresa que tiene un área de recursos humanos. Una empresa que necesita contratar gente constantemente porque va sacando proyectos y dentro de esos proyectos necesita distintos seniorities o distintos cargos a cubrir. Entonces, tenemos que toda el área de recursos humanos tiene un montón de tareas y en este caso nos vamos a centrar en la de pedir un recurso y llevarlo hasta contratarlo. Bien, pasa por distintos procesos, o sea, nuestra serie de pasos, con el fin de conseguir contratar a alguien. Y esta serie de pasos puede estar desordenada, puede ser que haya pasos que se hagan antes que otros, puede ser que se hagan pasos que estén de más. Entonces, la idea de traer un BPM es analizar ese proyecto o esa área de la empresa, entender qué áreas participan en conjunto, qué pasos se tienen que seguir y unificarlos en un proceso que les permita hacerlo de manera ordenada, de manera eficaz, de manera eficiente y de manera ágil para que se consiga el objetivo de la mejor manera posible. Bien, Y hoy, este, hoy en día, ¿cómo es, o sea, el paso a paso de cómo está funcionando esta empresa? bien. La empresa que vamos a poner de ejemplo es una empresa que arranca, o sea, el proceso arranca con alguien que necesita un empleado y va al área de recursos humanos, obtiene un formulario y el formulario lo va completando
a mano en este caso, porque es una empresa que todavía no se sistematizó, con todos los requisitos que necesita el nuevo empleado. Esto que voy a estar explicando es cómo funciona la empresa hoy por hoy y es lo que nosotros como Paregos o como nuestro equipo nos sentamos a entender. Le preguntamos al cliente que nos explique exactamente esto. ¿Qué problemas tenés? Contanos. Exacto. ¿Cómo funciona tu día a día? Y así nosotros vemos dónde encontrar cómo hacer esto más rápido. Así que bueno, arranca con llenar un formulario en donde se solicitan los nuevos requisitos para el empleado. Ese formulario se va y se deja en el área de recursos humanos. Estamos hablando de formulario impreso, ¿verdad? Exacto, sí, a mano, o sea, ni siquiera en un Word. Se deja ese formulario en el área, un lugar en la empresa de recursos humanos, donde se van llenando varios de estos formularios de requisitos de empleados. Y bueno, dicho formulario, después de cierta cantidad de tiempo, lo van recolectando y van buscando información para conseguir el candidato que se solicitó. Un poco paso antes, de manera breve, quiero explicar que este paradigma de BPM se puede implementar con muchos sistemas, pero con el sistema que nosotros vamos a estar hablando, que lo vamos a estar implementando, es con el sistema de IBM. Un poco lo quiero comentar por así ya dejar eso de lado y pasar a la parte de... Claro, digamos, ahora pasamos del paradigma a nuestra herramienta. Sí, bien. Siguiendo con el ejemplo, una vez que el área de recursos humanos encuentra el candidato y lo empieza a buscar, una vez que lo encuentra, llena toda la información de ese candidato que encontró y genera un aviso al área correspondiente que solicitó este nuevo empleado para que inicie todo lo que es el proceso de entrevistas. Entonces, hasta ahora nos encontramos con un proceso de solicitud de candidato y con un proceso de entrevistas. Estas entrevistas primero se lleva a cabo por la persona que solicitó el empleado. Una vez que el empleado avanza o no, el candidato avanza o no, se le solicita al área del líder del sector, después se le solicita al área de gerencia que hagan entrevistas. Por último, si el candidato quedó, se le solicita al área de recursos humanos que le envíe la solicitud formal y cuando el candidato le contesta que sí que acepta el trabajo, se cargan los datos en la FIP a mano también, o sea, se entra en la FIP, se cargan los datos y se finaliza el proceso del alta de empleado. Lo que nos comenta esta empresa es que esto está tardando mucho tiempo, que a veces se cuelgan los formularios en el área de recursos humanos, que a veces las entrevistas tardan mucho tiempo en llevarse a cabo. Me imagino que como estoy impreso también se perderá información en el medio, ¿no? Tal vez hay que llamar al postulante y decirle, che, Perdí tus datos, sí. Incluso por ahí se rechazaba el candidato y nunca se notificaba y quedaba como pendiente. En área de recursos humanos pensaba que seguía estando en espera y no, estaba rechazado. Así que bueno, nos sentamos, nos cuentan esto, lo analizamos y lo sistematizamos. Lo llevamos a un proceso, a un modelado de BPM, generamos un flujo de procesos y de una serie de pasos para llevar a cabo esto adelante y lo ponemos en el sistema que conocemos como BAU de IBM. Es toda una suite que contiene un montón de aplicativos, lo que es BAU, que entre todos estos aplicativos, que los vamos a estar viendo hoy por hoy, tenemos lo que se conoce como Process Center, tenemos lo que se conoce como Process Portal, como Process Inspector, Process Admin. Todos esos aplicativos los vamos a estar mostrando. El que nos vamos a centrar ahora es el Process Portal, que es el portal del usuario. Y es lo que ahora esta empresa, con nosotros ya acá entrando y poniendo este sistema, va a utilizar para sus tareas diarias. Bien. Paso a mostrar mi pantalla. Cuando se vea, cualquier cosa me escriben en el chat. ¿Todo en orden? Bien. Bueno, a ver, para empezar voy a mostrar un poquito, esto como decía Exe, es el Process Portal. Esta es la interfaz de usuario, es decir, con lo que el usuario final, en este caso las distintas áreas, como mencionamos, van a interactuar directamente y van a recibir sus tareas.
Acá se va a ver todo el trabajo que está acumulado y yo, como voy a hacer esta demostración, como usuario final, digamos, estoy agregada a todas las áreas para ir avanzando en el flujo y que se pueda ver todo. Pero hay que tener en claro que si yo formo parte del área de recursos humanos, solamente voy a ver las tareas que estén asignadas al grupo de recursos humanos. Lo mismo si soy líder técnico, o puedo estar en más de un grupo, ¿no? Puedo ser líder técnico y también gerencia, en ese caso también voy a ver esos dos tipos de tareas, pero si no pertenezco a recursos humanos, no. Esto viene a reemplazar un poco lo que es el formulario que comentábamos al Claro. principio. Si yo pertenezco al área de recursos humanos y se solicita un nuevo empleado, me va a llegar una tarea ahí. Esta es mi área de trabajo. Todos los días se conectarían acá y dependiendo del rol y del área les llegarían las tareas que tienen que realizar. Claro, imaginemos que estamos ya de por sí salteando la parte de yo tengo el formulario, me levanto, salgo de mi oficina y lo llevo, lo traslado físicamente a otro lugar, ¿no? Digamos, esto con el sistema, cada vez que se genera una tarea me llega. Bien, estas son algunas tareas predeterminadas que tenemos. Acá tenemos el trabajo. Bueno, esto tenemos algunas otras herramientas que son estadísticas, performance de procesos, de equipos, y también puedo hacer filtros. En este caso, acá todavía no tengo ninguna porque no empezó la demostración en sí, pero acá ya les puedo ir adelantando que tengo las tareas que pertenecen al proceso que vamos a ir mostrando, que es el de selección de personal. Ahí estoy viendo que tenemos algunas preguntas. Ay, Nos preguntan cómo se integra el BPMN con BAU de bien. IBM. BPMN vendría a ser el lenguaje, por así Sí, decirlo, la nomenclatura. de modelado de un flujo de procesos, un flujo de BPM. En este caso, lo vamos a ver, se integra mediante el aplicativo del Process Designer, en donde te permite hacer todo este modelado utilizando el concepto de BPMN y este proceso que vamos a estar mostrando está modelado de esa manera. Lo que sí, una vez que mostremos cómo funciona el proceso funcionalmente, nos vamos a meter a mostrar cómo se hace, cómo se desarrolla. Se Y nos a- están adelantando. sí, se están adelantando. Y ahí van a ver todo cómo unificar, cómo integrar este modelado. ¿Alguna otra ahora? Sí, se puede configurar el nombre de las tareas para que se vea en castellano y la información que se ve en la lista de cada tarea. Sí, el nombre de las distintas tareas, o sea, el Process Portal, el lenguaje es configurable por usuario. Podés configurar para que lo tengas en español o para que lo tengas en inglés. Y el nombre de cada tarea se define dependiendo bueno, de cómo se necesite. Ahí, por ejemplo, tenemos una que se llama Task GM Approval, no dice mucho. Vos le podés poner ahí el nombre que uno necesite, por ejemplo, aprobación de gerencia, de la solicitud tanto, del requerimiento tanto. Incluso ahora vamos a estar Sí. viendo que nuestras tareas tienen ese tipo de nombre. Y es totalmente customizable por tarea e incluso es la misma tarea, puede, dependiendo del sector que la llame, puede tener varios nombres. Otra cosa que también se puede personalizar es que yo puedo tener distintas bueno, visualizaciones, ¿no? Acá lo tengo en modo de tabla. Estas columnas también es posible agregar datos que yo necesito, por ejemplo, el nombre del postulante, si yo quisiera, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así para que se vea más grande. Y bien, voy a empezar. Esta es la primera pantalla, pero que no forma parte del proceso. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer es, digamos, dar de alta, decir, tipo avisar que se necesita un nuevo empleado. Entonces yo acá lo que voy a hacer es cargar los datos del puesto y una vez que se termine esta tarea, va a empezar, es como un disparador que cuando se termina esta tarea, recién ahí comienza el proceso que vamos a estar mostrando. Digamos, es parte del trabajo diario, pero no es parte del proceso en sí. Bueno, voy a ir completando Esto es algunos datos. exactamente lo que reemplaza agarrar el formulario de recursos humanos y después devolverlo. Acá cualquier persona que tenga los permisos para realizar esa tarea, o sea que pueda pedir un nuevo empleado, llena este formulario y en cuanto este formulario se llena, vamos a ver que se dispara el proceso de contratación de ese nuevo candidato y le llegan las tareas a recursos humanos. Bien. Bueno, acá tenemos un check extra que es por si quisiéramos que la búsqueda se haga ya dentro de la empresa, pero vamos a dejarlo extra.
Ahora, cuando yo doy a enviar, recién ahí, bueno, se completó el servicio. Ahora, si yo voy a lo que es mi trabajo, ¿no? Ven que me aparece búsqueda de empleado sector. Es decir, ya acá sí, ya empezó el proceso. Y lo que les decía antes es que tengo un filtro. Si yo todo esto no me importa, imagínense que yo si día a día trabajo con esto, voy a tener mucho más trabajo que lo que me aparece ahora, ¿no? Entonces yo filtro, entonces es mucho más fácil encontrar lo que me corresponde solamente a la selección de personal. Claro, por ahí trabajando en el área de recursos humanos tenés la tarea de buscar un empleado nuevo, la tarea de entrevistarlo, la tarea de darlo de alta. Lo podés ir modificando por bandejas como para ir viendo qué tarea te llega. Esto incluso te notifica. Vos Claro, podés sí. pedir que te Ah, eso notifique lo por voy a hacer de mail. vuelta, si está bien. Podés pedir que te notifique por mail, que te avise ahí en el Process Portal abajo. Tiene como muchas cosas para customizar. ¿Hay Este, preguntas? sí, a ver. Tenemos varias. Los usuarios salen del IDAP, ¿verdad? ¿A qué grupos de usuarios para asignar, al hacer grupos de usuarios para asignar los mails? Los Pero te usuarios, están adelantando mucho. sí, sí, están ya en la parte del desarrollo, pero lo contesto y lo van a poder ver igual cuando terminemos la parte más funcional. Los usuarios se pueden ir cargando, o sea, de distintas maneras. Es muy común que la base de usuarios se encuentre en un Active Directory, por ejemplo. Entonces BPM se conecta con ese Active Directory y obtiene la base de usuarios. Aún así también, desde la herramienta del designer que te ofrece BPM para Vago BPM para diseñar, te permite crear usuarios, te permite crear grupos, te permite asignar esos usuarios a grupos y después asignar esos grupos a los que comentan que son los lanes. Que cuando veamos la parte del designer vamos a ver qué son esos lanes y bueno, y cómo se van asignando ahí los grupos. En este caso, por ejemplo, esta tarea de búsqueda de empleado se encontraría en el lane del equipo de recursos humanos. Y dentro del equipo de recursos humanos se encontraría el usuario, por ejemplo, el de Janice. Bueno, lo que había hecho antes era justamente reclamar la tarea. Y acá tenemos dos botones, simplemente cerrar lo que hace es postergar. Este botón cerrar va a estar en todas las tareas, a modo de que, digamos, si en el día a día uno está trabajando y tiene mucho trabajo, puede postergarlo. Bueno, esto está siempre, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el camino feliz del proceso en el flujo, así que voy a mostrar. Esta es la primera pantalla de lo que sí ya sería el proceso, que es la gestión de búsqueda. Acá podemos ver la información del puesto, que si lo notan, es la misma pantalla que yo generé anteriormente. Digamos, estos datos son los que yo cargué y están en modo de solo lectura porque ya no lo puedo modificar. Digamos, se necesita un empleado para este puesto, entonces ya está cargado. Y acá lo que yo puedo hacer es cargar los datos del candidato, del postulante. Y bueno, decíamos antes que BPM viene a mejorar las empresas, ¿no? Esta empresa mejoró tanto que adivinen quién se postuló. Bruce Banner, para quien no lo conoce, el increíble Hype. Así que vamos a ver cómo sale esto. Le estuvo yendo mal en su trabajo como superhéroe y necesita ahora trabajar de desarrollador. Ah, sí, acá somos muy fanáticos. No sé si se alcanza a ver. Ya lo contratamos, por eso está ahí arriba. No. Los estudios y muchos. Bien, acá ya, esta pantalla es simplemente para cargar sus datos, ¿sí? Una vez que yo avanzo, recién acá va a pasar a la etapa de entrevistas. Le están comentando, está medio verde ¿Qué pasó? para el puesto. Bien. Ya estamos en la etapa de entrevistas, ¿sí? ¿Algo que quieras comentar? Sí, ahí un poco lo que estuvimos viendo, como comentó Yanis, reutilizamos parte de la pantalla anterior porque es información que bueno, ya se cargó. Entonces, siempre que se estén haciendo las entrevistas, o en este caso buscando al empleado, esos datos ya los trae el sistema. Entonces, no hay que manejarnos ya ni con papel ni con archivos en algún lado. Es el propio BPM, propio BAU y el propio proceso el que sabe qué mostrarte y bueno, Cuando y mostrarte. cuándo mostrártelo exactamente. Y bueno, ahora hablamos al principio que el proceso funcionaba, que tenía
una entrevista con recursos humanos, una entrevista con la persona que lo solicitó, una entrevista con el líder, una entrevista con un gerente. Lo que vamos a estar viendo ahora es que nosotros cuando nos sentamos con la empresa y vimos cómo se podía mejorar su proceso, además de automatizarlo y de sistematizarlo, dijimos, ok, hay algunos pasos que no son necesarios. Por ejemplo, si es necesario que tengas una primera visión con el área de recursos humanos, pero no es necesario que la persona que solicitó el puesto entreviste al empleado, al candidato, mejor dicho. O sea, no es necesario que sea la misma. Exacto. E incluso quizás directo se podría ir hacia el líder del sector, que es el que tiene más claro qué candidato se necesita. Y después también no siempre el gerente necesita entrevistar al candidato. Por ahí estás pidiendo un candidato que es para cubrir un puesto de trainee o un puesto que no es necesario elevarlo a la gerencia, entonces no tiene que participar en todas las entrevistas. Por lo cual vamos a ver que se modificó el flujo para que sea el líder del sector el que decida si cree que el gerente necesita ver o entrevistar a ese empleado. Y así achicamos el proceso, no solamente lo mejoramos, sino que lo achicamos para que no se hagan tareas repetitivas ni tareas innecesarias. Bien. Esta sería la primera entrevista. Como ya dijimos, sería del área de... Perdón, pausemos un poco para ir contestando, Ah, tenemos ok. varias preguntas. Me quedé más arriba, si, a ver. Ahí, bien. Tenemos una pregunta, esta plataforma de Bau tiene roadmap hacia contenedores, ahora que el enfoque de la empresa dicha containerización. Bien, el proceso que vamos a estar mostrando no tiene que ver con, o sea, no está hecho con los contenedores. Vamos a hacer una sesión de Twitch especial para explicar todo esto nuevo de contenedores, de Elasticsearch, de Case Manager que trae Bau. Nuestra intención primero es hacer una aproximación a lo que es el paradigma de BPM y a lo que es la herramienta de Bau y después hacer como una sesión más avanzada en donde explicamos estas nuevas cosas que trae la herramienta hoy por hoy. Así que bueno, si les gusta más adelante se pueden sumar a la siguiente sesión. Después, si los procesos de la empresa son poco claros, ¿no se puede usar esta herramienta? Sí que se puede usar, o sea, antes de implementar un modelo o sea, nosotros como Varegos, realmente lo que se hace es un análisis previo. Entonces, donde nos sentamos y hablamos en la empresa para entender, como en el ejemplo que pusimos, entender cómo funciona. Si los procesos si es poco claro, lo que hay es parte de nosotros, con nuestro equipo de análisis, lograr atar esas partes separadas para generar este proceso y llevarlo a este paradigma de BPM. Por lo cual no sería un impedimento. Claro, digamos, es adaptable, pero como decimos siempre, ¿no? Las personas son imprescindibles, por más que tengas un proceso, si no te sentás a charlarlo. Exacto, sí. ¿Cómo gestiona la persistencia la herramienta? Que no sé a qué Base de se datos. referiría con la persistencia. ¿La persistencia de datos será? A ver si pueden Sí, aclarar esa pregunta. los datos quedan todos en BPM, abajo sí diría decía eso. BPM se conecta con una base de datos, puede ser Oracle, puede ser SQL. Tiene su base de datos de producto, que es donde guarda toda la información, la herramienta de IBM, y tiene su base de datos de negocio, donde guarda la información del negocio. Entonces, estos datos, por ejemplo, de que estamos mostrando del candidato, se guardarían en una base de datos y serían consultados por BAU cuando sea necesario y si no, se quedarían a modo de reportería guardados. Entonces, el día de mañana lo vamos a ver. Si el empleado fue por alguna razón, la entrevista se cayó o algo, se puede volver a consultar en base de datos sobre este candidato e incluso ponerlo para otra entrevista. Por último, esta parte del portal donde están creados esos formularios serán en sí el frontend. Pero la parte de backend, ¿quién la haría? ¿Alguna API? A ver si entiendo. Ok, el frontend, sí, lo que estamos viendo en las pantallas, lo que ve el usuario es el frontend. Y Claro, la parte de backend la maneja el flujo de BPM. Lo vamos a ver en el designer. Sí hay manejo de API, pero para este caso no es necesario. Vamos a ver que es bastante sencillo a la vista ver cómo se van moviendo estas tareas. Es un poco difícil de explicarlo sin mostrarlo. ahora la próxima tarea, si querés, lo mostramos. Dale, es como que se va recorriendo un flujo y van ejecutándose servicios por la parte de backend que va conectando cada una de las tareas. Creo que son todas Bien. las preguntas. Bien.
digamos. Bien, ¿en qué estaba? Ah, la primera entrevista, ¿verdad? Sí, la entrevista de Luz. Acá tenemos todos datos en solo lectura porque es únicamente a modo de apoyo para el entrevistador. Es decir, en vez de que tenga tal vez el CV impreso, ya tiene sus datos acá, tiene información de sus estudios y bueno, ya que lo va entrevistando, esto le sirve para tomar decisión a ver si para él aprueba o no. En caso de que no pase la entrevista, simplemente se rechaza y bueno, le va a llegar un mail. Digamos, en este momento el entrevistador no sabe que lo rechazaron, pero eventualmente se le envía un mail informativo. Pero, como dije antes, vamos a hacer el camino feliz, así que vamos a aprobarlo y vamos a pasar a la siguiente entrevista. Hay algo que para agregar es una de las cosas que esta empresa nos decía es que a veces por ahí, cuando vos pedís un candidato se tardaba mucho tiempo en buscarlo, o la entrevista incluso se tardaba mucho tiempo en hacerse. Entonces, una de las cosas que se suele hacer es definir lo que se conoce como SLA, que es definir tiempo de respuesta y tiempo de completarse de una tarea. Por ejemplo, se llega a la petición de la entrevista y se tiene un tiempo de 3 días para reclamar esa tarea e iniciar con el proceso y un tiempo de 5 días para terminarla. Lo mismo con las entrevistas. La entrevista tiene una fecha. Entonces, esa fecha la vas a ver el entrevistador y tiene una cierta cantidad de tiempo como para llevar a cabo Claro, esta no tarea. es que me estás entrevistando y ya me rechazás y me llega Claro. el mail sin irme de la empresa. Y no es que este cumplimiento de tarea no es que si la tarea se te vence, se te cierra, sino que te van llegando notificaciones y sirve más adelante, vamos a verlo, como una métrica para saber qué tareas quizás en tu proceso tardan más y qué tareas en tu proceso tardan menos. Entonces, por ahí alguna que vos decías, esto tarda 5 días, puede tardar 3 y otra de repente tarda muchísimo más y podés enfocarte en esa área y entender por qué está tardando más. Claro, y obviamente ajustarlo. Y ajustarlo exactamente, sí. Seguimos con la próxima. Sí, acá sería la entrevista ya del líder técnico. No sé si lo habían notado, pero cada vez que yo reclamo una tarea me aparece el cartelito. Incluso cuando me llegan también, si no la reclamé yo. Bien, esto es una pantalla, como ya dije, igual a la anterior. Por eso es muy importante lo de la reutilización de pantallas. Y otra vez en modo solo lectura, porque es nuevamente una entrevista. Lo único que cambia es el área. Y hay una pequeña diferencia más que es la posibilidad de requerir una gerencia. Esto es lo que comentaba antes que si el líder técnico dice necesito que el gerente lo entreviste también, bueno, en este caso, en vez de aprobar directamente, se marca el check y se aprueba. En este caso, no sé si sería muy necesario entrevistar a Bruce, pero creo que la gerencia lo va a quiere querer conocer, sí, así sí. que vamos a Además, a ver si se enoja. así no hay tanto enojar en la entrevista. Bien, vamos a la última. Ahí algo para comentar también Sí. es que imaginemos que el gerente, o sea, el portal de trabajo es la herramienta de trabajo de las personas ahora del sector de recursos humanos y las personas de esta empresa. Pero un líder, un gerente, no está todo el tiempo frente a una computadora, entonces puede pasar que no esté viéndolo. La herramienta de Vago de IBM que permite ser visualizada en distintos dispositivos, como por ejemplo un celular. Entonces el gerente y el líder podría tener en el celular, llegarle una notificación, ya sea por mail o por celular, reclamar la tarea desde ahí y poder visualizar todo esto. Incluso si tiene que hacer la entrevista, es conocido, gente que hace entrevistas en viajes, sí, lo puede hacer porque lo levanta del celular, tiene todos los datos del candidato y puede aprobar o rechazar ahí en el momento. Te está entrevistando mientras viaja a Europa. Claro, entonces le da una agilidad muy grande a lo que es la empresa en este caso. No sé si querés que muestre ahora lo que decíamos antes, postergo la tarea y verlo en el flujo del proceso. Bueno, mostrémosle un poco cómo es el flujo. Esta es mi tarea, ¿no? Si yo pongo acá View Process Diagram, que es el diagrama del proceso, vemos, le voy a sacar un poco el zoom. Acá es un poco de spoiler. Esto es lo que vendría a ser el diagramado de flujo usando PMN. Lo que vemos acá es el proceso entero con todas las tareas que van a pasar. Y lo que te permite ver esta reportería es las tareas que se hicieron y la tarea actual. Entonces vos ves, obviamente acá tienen acceso solamente las personas a las que se los permita, pero puedes ver qué tareas faltan para que el flujo termine, puedes ver lo que se realizó e incluso te permite ver también
cuántas veces este flujo tuvo esta tarea activa o cerrada y cuántas veces lo hizo una persona. Entonces te genera como, vos por ahí tenés una duda, ¿cómo completo esta tarea? Bueno, ves que en este caso Janice la completó 50 veces. Bueno, probablemente sepa cómo completarla y te Claro, pueda dar una mano. ya me la sé de memoria. Volvemos. Ya que tengo el filtro, vamos a usarlo. Y bueno, esta es la última entrevista, es con la gerencia. Y acá simplemente vamos a probarlo, ¿no? Sí, yo creo que me cayó bien. Me cayó bien. Esta es la anteúltima pantalla, ya casi termina. Ahí un poco, Sí, dos cosas a agregar. Primero que nosotros vemos todas las tareas porque tenemos un perfil de administrador, pero como dijimos al principio, ahí vuelve un poquito al Process Portal, cada tarea se le va asignando a distintos sectores. En este caso volvió al sector de recursos humanos, pero si vemos ahí abajo, ahí, acá guía. no, cambió a modo de lista, si lo mostramos. Claro, esto es también lo que tiene de ir cambiando las distintas vistas para ir viendo las distintas opciones. Sí, volver al modo anterior, porque te tiene que mostrar ahí, acá, por ejemplo, el de acá arriba, pasa que acá ya está reclamada. Acá arriba vemos que dice All Users, acá que vemos General Managers, acá te muestra como el equipo al que cae esta tarea. Esta tarea, si no fuese ya, si no Claro, yo fuese ya la reclamada reclamé. por Janice, incluso la podemos devolver al equipo como para mostrarlo. Todo viene acá, acá, modificar task, la devolvemos al grupo. Esto también es algo agregar que se puede hacer. Y acá aparece que está otra vez en el grupo de recursos humanos. Esto que yo acabo de hacer es, imaginemos que Janice reclama la tarea para generar la propuesta y se toma vacaciones. Bueno, podemos devolverla al grupo y que la reclame otra persona del área de recursos humanos. Esto es lo que decíamos antes de que no es necesario que sea la misma persona la que... Exacto, sí. Y bueno, y en parte lo que es el flujo, ahora se terminaron todas las entrevistas y como el empleado está aprobado, lo siguiente que se tiene que hacer es armarle la propuesta al candidato para enviársela. Este armado no se hace de manera manual, se hace completando los datos que ya tenemos y completando datos nuevos, como la categoría, el monto, creo, la actividad. Y nosotros acá lo que se va a hacer es, se va a enviar al candidato automáticamente dándole el botón enviar un email con la propuesta. En lugar de tener que armarlo, lo arma el sistema. Y el candidato va a contestar si aprueba, si acepta o no acepta. Si acepta, ok, se va a dar a continuar. Y si no acepta, por negociaciones o cambios, se puede modificar acá también. A ver, estoy viendo Excel, hay preguntas, ¿no? A ver, sí. Un poco más arriba. Ah, está bien, esa es la que... ¿Los tiempos de SLA o notificaciones son lineales o consideran feriados o fines de semana? No, consideran feriados o fines de semana. Eso se customiza en una parte del sistema como para que los considere así. Sí, de hecho también puedes tener formatos de fechas, adaptar a tu calendario. Sí. Después, BPM 8.6.2 tiene esa funcionalidad en el proceso de devolver el team la tarea. Sí, esta funcionalidad de devolver el tema a la tarea la tiene BPM desde su versión de 8.5, creo. Así que sí, la tendría que tener. Sí, sí, sí. Sí. No. Bueno, acá vemos que otra vez es la misma pantalla, les aseguro que es la misma pantalla, pero tenemos la forma de justamente reutilizarla y adaptarlas. Por ejemplo, acá tenemos algunos datos de solo lectura que sabemos que no van a cambiar más, pero otros datos que sí tenemos que agregar en este caso. Y bueno, acá también tenemos los datos de ya el candidato, pero modificables en caso de que, no sé, justo se mudó en el medio, tenemos que modificar el domicilio o hubo algún error, bueno, también lo podemos modificar. Una vez que esto ya está listo, enviamos la propuesta, ¿no? Acá nos aparece un cartelito, esto también es modificable, se adapta el mensaje que nosotros queramos, está desarrollado así, digamos, y se adaptan también los colores, por ejemplo, se puede usar para códigos de error, entonces lo transforma a una opción linda para que vea el usuario y ve el color rojo, por ejemplo, ¿no? Bien, se ha enviado la propuesta, espere la respuesta del candidato para... En este caso sí, es lo único que quedó manual, creo, es esperar la respuesta del candidato. Una vez que ya nos contesta,
Confirmamos. Nos Sí, contestó Bruno. sí, nos contestó enseguida, estate atento. Bien, confirmamos y vemos que nuevamente nos sale el mismo cartel, pero con otro mensaje, por eso vemos que también es reutilizable. Y dice, se han enviado los datos del candidato para ser cargados en AFIP. Y el número de empleados es 31. Bien, ¿qué es esto de ser cargado en ANFIP? Cuando el proceso era viejo, el empleado de recursos humanos tenía que agarrar los datos del candidato y cargarlos a mano en la ANFIP para darlo de alta como empleado. IBM tiene una suite de herramientas bastante grande. Está, bueno, está BAU, tiene RPA, tiene ODM, tiene varias cosas. Y una de las cosas que hace muy robusto a lo que es BAU es que se puede integrar con casi cualquier sistema. Y la idea es que cuando nos sentamos a hablar con las personas de esta empresa, le dijimos, ¿por qué esta tarea que la hacen manualmente y que consume tiempo y que a veces incluso la cuelgan, no la hacemos que la haga un robot utilizando RPA? Y no solo eso, una persona cargando datos todo el día es muy factible que cometa errores, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el número de DNI, lo que sea, y Sí. esto ya te soluciona. Te soluciona ese problema y te permite que esa persona no esté haciendo como tareas más Claro. importantes. Igualmente, ya en el canal de YouTube de Variegos tenemos una sesión, Sí. ¿no? De RPA. Tengo una sesión de RPA donde ahí te van a poder contar más en este tema. Acá solamente a modo anecdótico, esto está conectado con un RPA que lo que va a hacer es cargar automáticamente el área de los datos de este empleado en la FIP. Así que ahora un poco para graficar esto, vamos a ver el flujo, si ahí entra al Processes y vámonos al flujo o al Inspector, como para ver que ahora está esperando. Eso, voy a mostrar el Inspector, que es otra herramienta que usamos. Esto es como para mostrar que ahora está esperando que RPA termine esa carga de información. Ahí tenemos algunas preguntas, terminamos de mostrar esto y contestamos esas últimas preguntas. Este es el Process Inspector, que es otra herramienta más que básicamente para lo que sirve es hacer un seguimiento de las instancias de nuestros procesos que están, bueno, en este caso podemos filtrar activos, completos, suspendidos, terminados, hay distintas opciones. En este caso voy a poner los activos porque vamos a buscar nuestro proceso que todavía no terminó. Y también puedo filtrar, así que... Esto se suele usar mucho por los administradores, más que nada como para saber en qué estado están los distintos pasos de cada proceso. Filtré por los que son de selección de personal, que son el proceso en el que estamos. Bien, acá tenemos información relacionada con la instancia en la que estamos, porque podemos tener muchas instancias de un mismo proceso, en este caso es esta última. Y podemos ver todas las tareas por las que ya fue avanzando, que como vimos antes pasó por gestión de búsqueda, en las distintas entrevistas, y ahora justamente está esperando a que terminen de cargarse los datos en la FIP, que es lo que está haciendo el robotito. Sí, ahí en este caso para ver que está esperando eso, entramos a lo que es el inspector. Un usuario normal no va a entrar al inspector, por lo cual esto probablemente se maneje por reportes, entrar y ver en qué estado está esta solicitud. Y en este caso está esperando la carga de AFIP. Esto que estamos viendo ahora en realidad se haría en un segundo, pero nosotros quisimos detenernos acá como para mostrar este funcionamiento. Claro, el avance del proceso. Ahora vamos a lo que es activar el robot de RPA y ya está activado, ya Bien, debería haber cargado los entonces, datos. Si le damos a refrescar, bien, ya nos adelantamos que hay una tarea más. ahí vemos que ya terminó la carga de AFIP, el robot cargó los datos, avisó a BAU y se finalizó. Y creamos una tarea última que es de finalizar como para demostrar esto. Sí, esto simplemente a modo de cierre. El empleado de alta correctamente Bruce Banner. Listo, ya está desempleado de Maregos. Se terminó sus películas. Y bueno, los datos a modo de cero lectura, por si se quisieran ver. Bien, acá es donde finalizaría la demostración del proceso. Ahora vamos a pasar a explicar un poco la parte técnica y lo que es el desarrollo diario, Sí. ¿no? Para dar un cierre a esto, vimos como un proceso que era casi todo manual y que tomaba mucho tiempo, ahora está sistematizado. El propio proceso de guía hacia qué tareas se tienen que hacer. Generamos tareas automáticas, quitamos tareas innecesarias. Y bueno, y además nos comunicamos con otro sistema como para hacer más rápido la carga.
Algo de lo que me gusta mucho a mí de trabajar con lo que es BPM y con lo que es IBM BAU es que podés, primero armás una base en donde haces, ya de por sí, en el primer proceso, haces que la empresa gane tiempo, gane velocidad y gane mucha eficiencia. Pero después, una vez que tenés esa base, cuando empezás a tener tiempo, porque ya tenés como completo todo lo que son tus tareas diarias, empezás a visualizar cosas para mejorar. Y la empresa puede enfocarse tanto en hacer algo nuevo o en mejorar su proceso, su flujo. Y BAU te permite estar en constante mejora. Si por ejemplo ahora decidiesen que cuando el candidato se rechaza en cualquiera de las instancias, en lugar de tener que enviar el email a mano del rechazo, se enviara automáticamente, lo podemos hacer, es agregar un servicio que lo haga automáticamente y lo hace. O de repente vemos que por ahí estás entrevistando a un candidato y le tenés que, te das cuenta que no era un trainee, que era un senior, o que se enoja como, Como, claro, y decir, no, mejor que lo subimos a la categoría de por la gerente. duda. Claro, poder cambiar en el momento de la entrevista y como ir al sector correspondiente y ese tipo de cosas, todo mejoras que se ocurra se pueden hacer ya teniendo la base sistematizada en Power. Claro, no es que es una única mejora, sino que es mejora tras mejora, ¿no? Exacto, sí. Los propios usuarios pueden también, cuando están usando su tarea, su diaria, decir, ah, esto me podría servir. Ujú. Y a mí eso me gusta porque a mí me gusta trabajar básicamente resolviendo problemas y además enfocándonos en mejorar también Claro. estos sistemas. Bien, bueno, Bien, damos por cerrado la etapa del Process Portal, ¿no? sí, antes de pasar a mostrarles lo que es la cocina de esto, lo que es el designer, contestemos las Ah, cierto. preguntas que lo dejamos colgado el chat. Bien. Una duda, tanto en la Wii como en la parte de Modeler, donde están las actividades, son parte de la misma herramienta en la plataforma. Este, ¿Me entendés? son parte de la Wii como la parte del Modeler. Entiendo que lo que está diciendo es que lo que ves en la pantalla como lo que es el modelado, sí son parte de lo mismo. Son parte de BAU, todo es parte de BAU, pero son distintos aplicativos. Tenés el aplicativo de Process Portal, que es donde ves todo lo que es las pantallas y las actividades, y tenés el aplicativo de Process Designer, que es donde vas a estar modelando y diseñando el proceso. Si bien forma parte de IBM, son como distintas aplicaciones dentro de la suite. Sí, de hecho, el designer, que como decía Excel, la cocina, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora, que es un poco la parte más técnica. Bien, ahí a ver otra pregunta. Una vez que está el proceso funcionando, ¿qué tan adaptables son los procesos futuros? Si hubiera que agregar un paso nuevo, hacer todo de vuelta. Bien, eso es un poco lo que comentamos al final. Es recontra inmejorable, sí. Incluso si viste que algo se hizo mal de alguna manera, viene alguien en un sector y dice, no, mira, a mí las entrevistas yo no las hago, las hace otra persona, lo cambias enseguida. Es cuestión de levantar el requerimiento y se desarrolla. Y nosotros, por ejemplo, en el día a día, trabajamos con lo que son sprint de 2 semanas. Y por ahí requerimientos que agregan una funcionalidad nueva, las tenemos en 2 semanas como mucho. Claro. O bueno, también esto de cambiar personas de área, ¿no? Puede pasar que en una misma empresa, como teníamos, o sea, la opción de la pantalla te da la opción de que sea una búsqueda interna. Y decís, bueno, esta persona me va a servir para otra área. O sea, justamente el puesto que estoy buscando lo va a cubrir una persona ya de mi empresa y que va a cambiar de área. También lo cambias de grupo y ya. Y ya está, sí. A ver, ahí si hay más preguntas. Ahí le contesta, están contestando, se agregan las modificaciones, se apoya la versión nueva y se envían las instancias totalmente. Esta BAU creo que es actualmente parte de lo que se conoce como Cloud Pak for Business Automation, como una de sus capacidades que contiene, o me equivoco. Ahí me puso en jaque, porque sí, entiendo que es parte de todo lo que es el paquete de aplicaciones nuevas que IBM estaba proponiendo. Tenés BAU, tenés RPA, tenés ODM, como lo comentábamos hace un tiempo. Así que sí, y además de todo, claro, lo dice el propio nombre, está en la nube, ¿no? Es algo que nos faltó decir. Claro. Esto está subido a la nube y se puede entrar desde cualquier lugar, en cualquier momento, siempre que tengas los accesos, ¿no? Sí, sí, de hecho yo estoy entrando desde la web, ¿no? Tengo mis pestañas con las distintas aplicaciones que estamos usando y entro desde la web. Ujú. Si es parte de la solución de Business Automation, ok, ahí le contestaron lo de arriba. Después pregunta, ¿qué tanto sentido
tiene BAU? ¿Qué tanto Sentido tiene tener BAU y utilizar un frontend propio y manejar las instancias por la red API de BPM? ¿Vale la pena o justamente una de las fortalezas de BAU es tener el front directamente integrado a las tareas? Ok, entiendo que lo que dice es que vos tenés tus pantallas en otro sistema y a BAU lo utilizás como para orquestar lo que es el proceso. Entonces, cada vez que llega una tarea, como que por red API te comunicas y levantás la otra tarea. A ver, como poder se puede. Más que nada porque incluso puedes interactuar también entre la base de datos, tiene que guardar información. Con RPA, como decimos. Exacto. La realidad es que teniendo una herramienta tan completa como para poder tener también tus propias pantallas, se puede aprovechar y tener ambas cosas. Pero si transformar todas tus pantallas en unas nuevas te consume mucho tiempo, puedes utilizar a BPM para orquestar. En muchos proyectos, BAU se utiliza solamente como orquestador entre distintas áreas. Y bueno, es lo suficientemente robusto como para hacer eso. Seguimos. Sí, no sé si hay más preguntas. Ahí se me achicó el cuadrito. Pregunta, que eso ya lo vimos. Listo, no hay más preguntas. Bueno, quedaría la parte más técnica, lo que sería el desarrollo, que voy a pasar a mostrar ahora. No sé si se está viendo, ¿verdad? Cualquier cosa me avisan en el chat. Bien, esto es el proceso, el famoso Process Designer, que es lo que venimos hablando desde que empezó, más o menos, que es justamente donde desarrollamos. Acá podemos ver que es el proceso de selección de personal y tenemos varias herramientas, ¿no? En este caso, acá podemos tener procesos con subprocesos. ¿Esto para qué? Para que en definitiva al final no te quede un diagrama enorme que después a la larga no se va a terminar entendiendo, entonces vas abstrayendo procesos adentro de tu proceso general. En este caso, como es una demostración, tenemos uno solito, que es el que estuvimos acompañando, ¿no?, durante la demostración. Bueno, esto ya lo vimos, pero voy a explicar un poquito los distintos componentes. Y un poco para explicar lo que comentaste recién, imaginemos que dentro de nuestra área de selección de personal, la empresa es importante y necesita evaluar tu condición frente a, no sé, si tenés antecedentes penales o cosas por el estilo. Por ahí eso lleva una cierta cantidad de tareas, ir investigando distintas áreas y ahí se generaría un subproceso de investigaciones, por ejemplo. Bien, tenemos distintas cajitas, distintos tipos de cajitas. Voy a hacer un poco de zoom. En este caso, todas las que tienen una personita arriba son interfaces de usuario, o sea, son tareas con las que el usuario va a interactuar, que son básicamente todas las pantallas por las que estuvimos pasando. Después tenemos caminos de decisión. En este caso eran las partes en las que decían, bueno, aprueba o rechaza, ¿no? Si aprueban la entrevista o no. En caso de que rechace, habíamos dicho que se enviaba un mail automático. Y acá es donde entra la parte de backend, que también estaban preguntando antes, que son los servicios. Los servicios básicamente sirven para comunicarse con bases de datos, que es lo que preguntaban también de la persistencia, para exponer servicios, que también es lo que usamos con RPA, y bueno, básicamente lógica de negocio, que usamos JavaScript o también se puede poner código CS, un montón de cosas. Claro, sería más la parte del backend. Algo que está bueno que nombraste recién es que dentro de BAU se tiene como un montón de lenguajes que puedes utilizar. Tiene Java, JSON, JavaScript, tiene los frameworks de Angular, antes tenía Dojo, tiene un montón de lenguajes y no necesariamente tenés que andar codificando a mano, porque tiene componentes que con solo arrastrarlos se te genera automáticamente ese código de programación. Sí, en sí el diagramado es bastante sencillo. Y acá están los lanes que mencionaban también anteriormente, que son las distintas áreas que forman parte de este proceso, o sea, áreas de la empresa que forman este proceso. Líderes de equipos, recursos humanos, todo lo que ya vimos. Así que esto sería un poco los procesos. Sí, antes de avanzar un poco más, permiso. Sí. Esto, bueno, está hecho con BPMN 2.0, en donde, bueno, vamos armando todo lo que es el diagrama de flujo. Acá arranca el diagrama, genera las tareas, acá tiene la condición de si se ha aprobado o rechazado. Si es aprobado, continúa la siguiente tarea, si es rechazado, envía el email. Y todo esto lo vamos diagramando
como se podría diagramar en un, no sé, en un Drawio, en un Blueworks, O incluso en un papel, o incluso en un papel, como se claro. hacía antiguamente. La diferencia es que, bueno, el propio proceso de IB, de Baud, lo que hace es arranca, genera la tarea, se completa y se va moviendo. Eso que vimos que se iba moviendo de tarea a tarea, lo va haciendo porque va recorriendo el flujo. O sea, no es que es un servicio que llama a otra tarea, no, es el propio flujo que se va moviendo, el Claro, un propio código. pasamanos de tareas y servicios sería. Claro, y esto es tan fácil de hacer, bueno, hasta ahí nomás, como agarrar acá y decir, creo un nuevo proceso, lo voy a dejar así nomás, y ya te abre como la parte de diseño del modelado, y acá al costadito tenés todo lo que va a ir cumpliendo el rol. Por ejemplo, quiero agregar un nuevo lane con un nuevo equipo, lo tiro acá, y acá digo, bueno, este va a ser el equipo de recursos humanos. Lo completo acá y le asigno acá un team, que ahora más adelante vamos a ver lo que son los teams. Después digo, ok, esto va a tener una pantalla, tiro el cuadrito de pantalla y decido de qué tipo va a ser. Tiene varios tipos. Acá puede ser tarea de usuario, Mira, ahí el robotito de puede ser RPA, tarea, por claro, ejemplo. tarea de robot, una tarea de sistema automática, un proceso linkeado o un subproceso. Y así vas armando todo el flujo, como el que armamos acá, el de selección de personal. Así que bueno, es bastante intuitivo y hace bastante ágil lo que es el desarrollo. Bueno, volviéndole a los subprocesos, este nuevo proceso que creamos eventualmente podría meterse acá adentro, entonces una vez que llega a esa parte, entra el nuevo y después sale. O sea, eso es automático, ¿no? Es tan completa la herramienta que incluso vos podés tener, quizás tenés acá el proyecto de selección de personal y después tenés otro proyecto que es totalmente diferente, pero que tienen en común algún proceso, ¿no? Por ejemplo, el de investigaciones. Tenés algún otro proceso que necesita también hacer investigaciones de personas. Entonces vos tenés un proceso por acá, otro proceso por acá, y cuando llegan a la parte de investigaciones, se pueden unificar, se pueden llamar entre sí. Por lo cual puedes tener todo Proceso. claro, tener todo un Skynet de tu empresa. Serían los procesos, ¿no? Creo que acá vemos, bueno, los servicios que tienen la lógica de negocio, como ya dijimos. Los eventos son, por ejemplo, como dije antes, disparadores, ya que este proceso no empezaba por sí solo, sino necesitaba una tarea previa, eso es un evento. Tenemos los equipos, que son las áreas de recursos humanos, líderes, gerencia, y después tipos de datos que son las variables que vamos a usar. Pero creo que esto es lo más importante, ¿no? Sí, La ahí, interfaz de usuario. antes de meternos ahí en eso, como para nombrar es, primero los eventos, por ejemplo en este caso tenés lo que llaman las Undercover Agent o UCAS. En este caso tenías una tarea que una vez que se completaba iniciaba el proceso de selección de personal. Bien, uno de los tipos de UCAS son los de tipo mensaje, que es, ok, termino una acción y envío un mensaje emisor hacia otro mensaje receptor que dispara un proceso. Esto te permite conexiones entre procesos y proyectos. Y después tenés lo mismo de mensajes, pero con tiempo. Por ahí vos tenés un proceso que se tiene que recorrer todos los días a las 9 de la mañana. Generás un UCA que se ejecuta todos los días a las 9 de la mañana y te levanta ese servicio o ese proceso. Y después, el tema de los teams es un poco lo que preguntaban al principio. Vos generás un Teams o un equipo dentro de BPM y a ese equipo le puedes asignar usuarios de BPM o usuarios del Active Directory y vas armando como todas tus áreas o tus roles. Bien, pasamos a la frutilla del postre. Voy a mostrar la pantalla de aprobaciones. Algo importante es que estos se llaman client side, que son las tareas de usuario por sí mismas, y tienen su propio flujo, también por lo que comentábamos antes, de poder abstraernos y que no quede un diagrama gigante, ¿no? Acá tenemos script con código JavaScript, y si yo entro acá, puedo ver la pantalla en sí misma. Algo importante es que este client side está hecho con una única pantalla, porque obviamente cuando a uno le preguntan cuál es la opción más conveniente, iba a decir siempre depende, ¿no? O sea, no es que siempre hay una única opción. Y en este caso, como era una demo, decidimos hacer una única pantalla por la comodidad de que si era necesario modificar algo, se hace acá y... Porque a medida que fuimos avanzando el proceso, vimos que era la misma, ¿no? Entonces, necesitas un cambio, lo haces en una y ya está. De hecho, nos pasó. Exacto. Vimos que casi todos los datos se compartían, a lo sumo había algún dato que se debería de ver en una pantalla y en otra no, que lo podés configurar también.
Entonces dijimos, bueno, hacemos todo en una pantalla. A veces no, lo subdividís en pantallas, pero tenés lo que se conocen como Coach View, que quizás tenés varias pantallas, pero que comparten ciertas secciones en común. Entonces generás un llamado Ahí va, Coach View que tiene esa sección y esa sección la puedes tirar en cada pantalla que se utiliza. sí. Es como que te permite hacer un mundo dentro de otro mundo, De por así hecho, decirlo. claro, esta pantalla principal está justamente conformada por varios Varios Coach componentes Views, y varios sí. coaches. Si de repente, por ejemplo, el logo es un Coach View, todo lo que Claro, tenemos ahí el logo con el nombre. Si tenemos otra pantalla, tiramos cambiamos. ese Coach View ahí y ya está, lo tenemos configurado, ¿no? Sí, voy a mostrar rápidamente esto, cómo sería. Tenemos lo que son componentes predeterminados y, bueno, los coaches que son creados por nosotros. Si yo quiero, por ejemplo, tirar un botón, es tan sencillo como seleccionarlo y arrastrarlo. Y acá yo puedo cambiarle el color, me cambió, cambiar el color y ir jugando con la estética, ¿no? Que en Exacto. definitiva lo hacemos para el cliente. Esto, al tirar el componente del botón ahí, se te genera automáticamente lo que es el código CSS, el código HTML, incluso tiene eventos con código Angular y ese tipo de cosas, en donde vos tenés ahí partes de configuraciones, donde le configurás qué quiero que hagan el on change, o sea, cuando cambia algo de botón, qué quiero que hagan el on click, cuando le selecciono el clic al botón. Entonces, te evitas un montón de código, porque no tenés que andar escribiéndolo vos y está configurado como para que tome también los eventos. Y ahora, como dije, el botón es predeterminado, que es lo más básico, digamos, y también tenemos los code views que son creados por nosotros, que es también tan simple como seleccionarlo y arrastrarlo. Yo lo arrastro y tengo en un segundo todos los datos del puesto que yo había hecho previamente y que también los tengo acá abajo, ¿no? Digamos, no es que cada vez que yo necesito esta información tengo que ir poniendo cada texto, entrada de texto y cada select o lo que necesite una y otra vez, sino que ya lo hice una única vez, lo agrupé y ahora lo tengo en mi pantalla. Es que a modo de secreto y nota secreto, por ejemplo, el botón en realidad es un coach view. Si lo vemos acá, Claro. es un coach view. Entonces, ¿qué es esto de los coach view? No solamente te permite reutilizar para lo que es secciones y eso, sino que te puedes crear tu propio componente. Quizás tenés la fecha que te viene por determinada en BAU. Decís, ok, está bueno, pero me falta configuraciones, me falta que haga más cosas en los eventos, o me falta que tenga ciertos filtros. Entonces te creas tu propio coach view con fechas, le puedes meter código voz de Java o de JavaScript, puedes agarrar de base el componente propio de BAU y adentro tocarle el código. Entonces también tenés como eso, tenés los componentes que vienen por defecto, el poder usar esos componentes en secciones, el poder crear tus propios componentes según lo que vos requerís y tirarlos todos en las pantallas, claro, y utilizarlos donde vos quieras. Bien, se nos está terminando el tiempo. Creo que no sé si queda alguna que otra pregunta. Sí, ahí estuvieron preguntando algunas cosas. A ver, es verdad que si ya los 150 seguidores empiezan a hacer sorteos. Sí, No sé. no, sí, es verdad, sorteamos un juguito Citrix. Llegamos a los 150. Después, SBPMN en sí funcionaría de orquestados que puede, entiendo, cada actividad ser programada internamente o invocar a API de backend propias o externas. Claro, sí, entiendo cada actividad. Sí, o sea, puedes cada actividad del proceso programarla con la propia herramienta o decir, ok, el flujo arranca invocando, no sé, al ingresar nuevo empleado que se encuentra en el sistema número 1. Y después, cuando se termina eso, tenés que ir a informar el alta de empleado al sistema número 2. Ok, entonces BP me orquesta la unión entre esos dos sistemas por REST API llamando a cada uno de las pantallas que necesito. De acuerdo al rol o otra tarea en la que estoy, ¿se puede modificar el comportamiento de los componentes del code view o no? Sí. Vos, por ejemplo, podés agarrar y tener en un code view tres secciones, ¿no? Y de estas tres, como pasaba acá, en realidad, teníamos lo que es la sección de los datos del entrevistado y después Sí, la, es más, ya no estoy presentando, pero sí, teníamos. tenés la sección de los datos del entrevistado y después otros componentes o secciones que tenés que completar cuando ya el candidato pasó todas las entrevistas y tenés que completar la parte de lo que es lo que le vas a enviar como propuesta. Entonces,
siempre en la misma pantalla, siempre es el mismo coach view, pero en todas las otras pantallas se mantiene oculto y cuando llega el área o el rol de que se encarga de armar lo que son las propuestas, a esa área solamente se le muestra esas otras partes que no se mostraban. Y es el mismo coach view, pero va cambiando lo que se ve o lo que no dependiendo del rol que ingrese. Bueno. ¿Qué más? Ojalá hubiera algún video de buenas prácticas, sí, otra vez en el canal de YouTube hay, hay varios videos sobre MVC, que es una arquitectura, bueno, RPA, como ya mencionamos. Sí, hay obviamente desarrollar esto que es tan grande y tan amplio, tanto con tareas como con servicios, como con pantallas, cuando lo agarran varios desarrolladores, por ahí se te hace todo un lío. Un desarrollador lo hace de una manera y otro de otra. Por lo cual está bueno tener buenas prácticas como para hacer el desarrollo mucho más rápido y además de todo, que bueno, que siga una homologación. Entonces, exactamente eso, hay un video en el canal de YouTube que sea donde lo reutilizable. explica, sí, que sea reutilizable y Bien. todo ese tipo de cosas. No sé si tenemos algo más o damos por cerrada la sesión. Lo último que agregaría quizás es que lo que vimos en el BPD, que hacíamos un diagrama de BPMN, cada pantalla tiene funcionalidad. Entonces, cada pantalla en sí misma también es un diagrama de BPMN. Por ahí vos en la pantalla tenés que, si apretás como veíamos, apretabas un botón, enviabas un email con la propuesta. Y después apretabas otro botón y aprobabas. Eso es un diagrama de BPMN como el del proceso, en donde si apretás el botón va y envía el email a la propuesta, y si apretás otro botón va por otro flujo y termina la pantalla. Bueno, bien. Alcanzamos a mostrar todo. Sí. Espero que te haya entendido, que te haya gustado. Que te hayan entretenido, Que te hayan entretenido. que sientan celo de que ahora trabaja para nosotros Jorge. Así que bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y muchas gracias por vernos.